Muy buenos días, muchachos. Esta es la clase correspondiente al 19 de febrero y vamos a partir acerca de lo que hemos estado trabajando en la sesión 1, lo que iniciamos ahí. Vamos a estudiar en esta sesión los fines, los objetivos y la metodología de la psicología de la personalidad. Vamos a ver algunas otras definiciones y vamos a empezar a trabajar con técnicas para detectar aspectos claves en la personalidad. Para recapitular un poquito, la psicología de la personalidad pues es una rama de la psicología que estudia la personalidad y la variación entre los individuos. El autor más clásico en esta disciplina es el psicólogo estadounidense Gordon Allport, que en el año de 1936 publicó un libro llamado La personalidad. Ese es el autor más común, el que más aportaciones tiene en esta teoría, por así decirlo. La personalidad de la que nos habla este autor se refiere a ese patrón de pensamientos, sentimientos y ajustes sociales o aquello que exhibe el ser humano, es decir, cómo nosotros podemos ver que se comporta conscientemente a lo largo de un tiempo y que influye fuertemente en las expectativas, autopercepciones, valores y actitudes de uno. En la clase anterior ustedes se evaluaron, se reconocieron como sus aspectos de la personalidad. No siempre es fácil hacer una autoevaluación, es más fácil hacerla de alguien más, pero es muy importante reconocer este aspecto, qué percepción tenemos de nosotros mismos, para poder hacer así un juicio sobre los demás. Todo esto, pues aquí entran muchas cosas como los valores, la energía, la profundidad, la conciencia, la fuerza, la dirección que demos a cada uno de nuestros proyectos en cada ámbito de nuestras vidas. La personalidad también predice las reacciones humanas a otras personas. Por ejemplo, ante una situación de estrés, muchas personas pues van a reaccionar de alguna manera y muchas de otra. Por ejemplo, en una situación de un accidente automovilístico, algunos van a entrar en shock, otros van a llorar, quizá otras personas van a solucionar el conflicto, el problema creado, y todo eso pues va a depender de la personalidad del individuo. Y no siempre la personalidad va a ser la misma ante una situación, todo va a depender del choque en el que te encuentres, ¿no? De ese impacto en el que esté ejerciendo presión y pues haga una reacción. Bueno, este mismo autor pues describe dos formas principales de estudiar la personalidad, que es la nomotética y la ideográfica. La nomotética busca leyes generales que puedan aplicarse a muchas personas diferentes, como el rasgo de la extraversión, o la psicología ideográfica pues es el intento de comprender aspectos ya muy personales, muy únicos de un individuo específicamente, uno en particular, ¿no? Regularmente vamos a utilizar la primera para el estudio de grupos. Cuando nosotros llegamos a un aula, por ejemplo, cómo vamos a interactuar con esa dependiendo de la personalidad de ese grupo. O bien, la segunda pues la utilizaríamos en terapias, en aspectos ya más personalizados. ¿Ok? Las áreas del enfoque de la psicología de la personalidad pues incluyen la construcción de una imagen coherente del individuo y de los principales procesos psicológicos de este, la investigación de las diferencias psicológicas y la investigación de la naturaleza humana y psicología de las similitudes entre los individuos. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a ir construyendo una imagen, un proceso psicológico de la persona dependiendo de diferentes reacciones que haya tenido, diferentes ámbitos en los que se haya desenvuelto, y eso va a ir forjando su personalidad o bien nos va a dar a nosotros la pauta para poder conocer esa personalidad. La finalidad o el objeto que tiene la psicología de la personalidad pues es en primera instancia el estudio de la conducta normal en todos los aspectos. Eso sería la teoría general, ¿no? O sea, como algo básico, algo que engloba del individuo. Y los objetivos específicos pues serían describir al individuo de forma fiable y útil, abarcando tanto sus características físicas que podemos observar como las psicológicas inferidas a través de la conducta. Las podemos observar también, pero
a través de la conducta. Y también otro objetivo que tiene, otro objeto de estudio, una finalidad, es identificar los principales subsistemas básicos que lo constituyen, como el temperamento de una persona, la constitución, el carácter o la inteligencia de la misma persona. Todo eso, digamos que es algo que se engloba para poder obtener la personalidad. Resulta ser algo muy complejo y como lo vimos en la primera clase, pues no hay una definición como tal o una definición que sea 100% real o 100% mentira. Es una construcción de muchos autores, de muchas teorías que encontramos, ¿no? Nosotros podemos definir la personalidad de alguien porque lo observamos, porque convivimos con esa persona el día a día, pero esa misma persona puede tener un concepto diferente de sí misma. Entonces es un proceso algo complejo y del cual pues vamos a ir aprendiendo cada vez un poquito. Algunas de los fines más comunes también pues está determinar bajo qué condiciones de desarrollo se adquieren ciertas formas de ser, ciertas conductas, explicar cómo cambia la conducta de las personas o cómo puede cambiarse dependiendo de cada situación y predecir las diferencias individuales en las conductas de las personas. Como les decía hace un ratito, ante una misma situación, pues las reacciones, las conductas van a ser diferentes y esto pues depende de la personalidad propia. ¿Ok? Hay un sinfín de métodos con los cuales se trabaja en el área psicopedagógica para identificar la personalidad de un individuo. Vamos a iniciar con lo más básico y durante todo el parcial e incluso durante todo el cuatrimestre vamos a ir agregando conceptos a esto. Por eso es muy importante que hagan sus anotaciones en la bitácora y que no se nos pase ninguna. Tal como en metodología de la investigación y en otras materias más de tronco común, por así decirlo, pues aquí también hay métodos, método experimental, por ejemplo, que es donde nosotros controlamos y manipulamos los datos con el fin de lograr una explicación funcional de la conducta. Es decir, que podemos estar a lo mejor analizando a uno de los de nuestros pues estudiantes, pacientes, y vamos a manipular ciertas situaciones para obtener respuestas. ¿Ok? Este es el método experimental. En la psicología, pues es una disciplina científica que considera a los fenómenos psicológicos que pueden ser estudiados por este método experimental, es decir, por el trabajo que se realiza por los otros, por los procesos, el estudio del comportamiento. Y los psicólogos experimentales utilizan, pues emplean a los participantes humanos, animales, para el estudio de un gran número de temas. Por ejemplo, la sensación, la percepción, la memoria, el conocimiento, el aprendizaje, la motivación, las emociones, un proceso de desarrollo quizá, y la psicología social, junto con el soporte neutral de todos ellos. En resumen, el método experimental, pues como su nombre lo dice, es manipular, experimentar con el individuo, en este caso, o con animales, o con plantas, dependiendo sea el caso que vamos a hacer. En el caso de nosotros, pues es el ser humano, nuestra materia prima es el ser humano, entonces nosotros experimentaríamos con seres humanos. Regularmente para sus tesis, por ejemplo, van a utilizar este tipo de métodos para poder trabajar en el campo en el que ustedes elijan y poder entender esto. La personalidad, pues como les decía hace un ratito, es un proceso complejo, entonces pues el método experimental resulta muy favorable porque nos ayuda a poner situaciones reales y que el ser humano, el individuo al que estamos analizando, pues las viva y así vamos a conocer la reacción de este mismo. Tiene sus desventajas, sí, como todo. Por ejemplo, si el individuo sabe que lo estamos estudiando, pues va a tratar de regular esa conducta. Quizá no sea una conducta muy natural, muy espontánea. Si no lo sabe, pues sí nos va a dar unos resultados pues muy, muy favorables, ¿no? Hay métodos también proyectivos. Aquí, de hecho, vamos a mencionar uno de los más interesantes y con el cual vamos a trabajar la siguiente clase, que es un mecanismo de unas tarjetitas por ahí, pero ahorita lo voy a explicar.
El método proyectivo es donde se le muestra a una persona con un estímulo ambiguo para que lo describa. Por ejemplo, estas imágenes que ustedes ven aquí abajo. Y pues son técnicas proyectivas que utilizan muchos psicólogos como un método para obtener información contenida en lo más profundo del inconsciente individual. Es necesario aclarar que el término proyección tiene muchas definiciones. Y pues aquí está vinculado obviamente a la psicología, específicamente a una corriente del psicoanálisis, que la define como un mecanismo de defensa. En resumen, o en palabras más simples, el mecanismo de defensa de la psiquis pues va a partir de los sentimientos, de los valores de las personas, del contexto en el que se desenvuelva esta persona o de sus a lo mejor traumas, a lo mejor vivencias, experiencias, ¿ok? Entonces, así como, no sé, a lo mejor aquí yo puedo ver un pato, alguno de ustedes ve un perro, un árbol, no sé, ya dependerá de cada una de las personalidades, ¿ok? Entonces, con todo esto, pues el método proyectivo, su nombre también lo dice, el individuo proyecta lo que tiene en el interior, lo que siente. Es uno de los métodos más comunes utilizados incluso en las redes. Nos podemos encontrar que el test de personalidad, ¿qué viste primero? El elefante, el tigre, el gato y ya, bueno, tal, es por tal cosa de tu inconsciente, ¿no? Aquí me pueden dejar en algún comentario si alguno de ustedes ha hecho uno de estos pues evaluaciones. Otro de los métodos es el correlacional, que básicamente está basado en la observación natural y el tratamiento estadístico de los datos. ¿Ok? Es el procedimiento experimental que nos permite descubrir distintas características de las personas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, de las variables X y Y, cómo se correlacionan. Indica que ambas variables están asociadas y nos permite predecir la ejecución en una de las variables a partir del conocimiento de la puntuación obtenida en la otra variable. ¿Ok? Tengo X, determinada situación, Y, determinada otra, pero están correlacionadas. Y el efecto de una es el resultado de la siguiente, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahí también, como en metodología, como en sus proyectos de investigación, que van a empezar a hacer, me imagino, ya en este cuatrimestre, si no es que ya lo están haciendo, los estudios de caso, que son un instrumento o un método de investigación y su origen es médico y psicológico, entonces es uno de los que más vamos a utilizar nosotros en nuestro ámbito psicológico, ¿no? Psicológicamente hablando. Y pues a lo largo de un tiempo considerable se estudia a un grupo o a un individuo y se van aplicando observaciones directas, indirectas, entrevistas, descripciones y regularmente es utilizado en lugares en donde se va a tratar la salud mental del individuo. Dentro de podríamos utilizar el método de entrevista, que es un método pregunta-mentira, que es el más común utilizado por los psicólogos para poder descubrir la verdadera personalidad que tiene la persona y para ver qué etapa, en qué etapa de su vida tuvo algún trauma psicológico y así poder resolver ese problema, ¿no? Esos fueron algunos de los métodos. Como bien les decía hace un ratito, no voy a profundizar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con ellos durante todo el cuatrimestre. Lo que sí vamos a hacer ahorita como actividad es buscar técnicas para evaluar la personalidad. Y bien, yo ya les puse algunas de ellas aquí. Técnicas subjetivas, técnicas objetivas, técnicas de evaluación de la conducta, algunos test, por ejemplo que puse acá de psicodiagnóstico, son las tarjetas con las manchas de tinta que vimos en una de las diapositivas anteriores. Vamos a buscar la técnica, vamos a colocar en esta tablita su descripción y acá un ejemplo de cómo aplicarla. De repente, a lo mejor en una psicométrica, pues en un examen para entrar a un trabajo, la proyectiva en un test del árbol que le pongamos al niño, que dibuje. Ustedes van a ir escribiendo, ya dependiendo de cómo vean la descripción, pues van a poder ponerme un ejemplo aquí, ¿ok? Entonces, esa es la actividad correspondiente para la clase del día de hoy.
y voy a pedirles que hagan especial hincapié en alguno que les guste, porque el siguiente trabajo va a ser de ello. Vamos a suponer que yo elegí una prueba psicométrica, la voy a estudiar muy bien, la voy a entender, la voy a analizar porque me la van a presentar en la siguiente clase, pero me la van a presentar aplicada. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a buscar a un familiar. Regularmente no se debe de trabajar con familiares, pero derivado de la situación en la que estamos de pandemia, pues vamos a aplicársela a papá, mamá, tíos, sobrinos, hijos. Ustedes decidirán si es adulto, si es niño, y vamos a ver toda la manera en que la vamos a aplicar, desde cómo debo empezar, cómo debo de abordar a la persona, no de entrada decirle a lo mejor que lo estoy evaluando psicológicamente, oye, ¿me ayudas con una tarea? Hacemos tal cosa, pero ustedes van a elegir una de estas técnicas, porque en la siguiente sesión ustedes me la van a presentar a mí. Esta técnica hay que grabarla con la debida autorización de la persona y pues de preferencia por respeto a la privacidad, a la intimidad, que no salga su cara directamente o la tapan con algo, ustedes buscan la manera. Esa es la actividad que vamos a hacer con eso. Una de las técnicas previamente estudiada, y van a grabar ustedes el proceso, la reacción, para que nosotros lo podamos analizar en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, bueno, espero sus trabajos para poderles yo ir dando una retroalimentación en plataforma y ya después vamos a seleccionar al azar, hay algunos para que lo presenten en la plenaria siguiente. Recuerden, es muy importante aplicar la técnica ya conociéndola, estudienla y si tienen alguna duda me escriben y así la podemos ir aterrizando para que a la persona que la vayan a aplicar pues no note inseguridades en ustedes bien seguros, ya dominando la técnica, la vamos a aplicar. ¿Sale? Entonces nos vemos en la plenaria, la siguiente sesión. Cuídense, nos vemos. Bye.